Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Él le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Parece que estas lecturas, y en concreto el Evangelio, nos hablan de la cuestión de las prioridades en la vida. ¿Cuáles son las verdaderas prioridades de un cristiano y de qué manera debe manejarlas? Dice aquí al inicio: cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. El Evangelio de Lucas, que venimos leyendo este año, divide la vida del Señor en dos grandes bloques. Después de la infancia del Señor, relata su actividad en Galilea, su predicación, sus milagros, y luego dedica 10 capítulos de los 24 que tiene el Evangelio a narrar la subida de Jesús a Jerusalén. Es la segunda gran parte, ¿no? Y aquí estamos leyendo entonces el inicio de ese itinerario. Y es muy importante esta frase: Jesús tomó la decisión. Algunas traducciones dicen tomó la firme decisión, que puede parecer incidental, pero tiene un contexto muy importante. ¿Por qué tenía que ir a Jerusalén tomando una decisión? ¿Por qué tenía que tener esta cierta solemnidad el ir hacia Jerusalén? Porque en efecto Jerusalén es el lugar donde cumple su misión redentora, donde se entrega a la muerte. Ir a la muerte no supone una actividad o una acción ni mucho menos grata, y por tanto tiene que tomar una decisión para enfrentar esta circunstancia. Y es muy interesante que el original griego, cuando decimos aquí tomó la decisión, dice prosopon spereis. Prosopon significa el rostro, ¿no? El rostro, y spereis significa endurecer, asentar. Es decir, para decir tomó la decisión, el original dice endureció el rostro para ir a Jerusalén. Y esto es una expresión que no es una especie de frase idiomática, sino que tiene una reminiscencia del Antiguo Testamento. El libro de Isaías dice que el siervo de Yahvé, un profeta que Dios enviará a salvar a su pueblo, de frente al sufrimiento, endurece el rostro como roca. Ante las bofetadas, los insultos, los salivazos, endurece el rostro y enfrenta, de alguna manera, pone la cara, diríamos en nuestras expresiones en español, ¿no? Pone la cara frente a la tribulación. Esto es lo que es tomar la decisión. Y esto es importante porque entonces nos dice, como he señalado, que lo de Jesús obedece a un plan de Dios. Y agrega, y envió mensajeros por delante. Y eso también es bien importante. La palabra griega mensajeros es angeloi, ángeles, y envía ángeles. Estos ángeles son los discípulos, porque, es decir, esto que estamos contemplando de Jesús nos involucra a nosotros. Él va a cumplir una misión y envía a gente por delante. Esos son los discípulos de su tiempo y esos somos nosotros. Es decir, este evangelio tiene que ver con nuestra vida. Este poner la cara
endurecer el rostro, es algo que se dice de Jesús y que se debe decir de nosotros. Y vamos a ver entonces de qué manera. Y entonces dice, de camino entraron en una aldea de Samaria, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. En el mapa de Palestina está al norte la Galilea, donde estaba predicando, un poco más al sur la Samaria y un poco más en el extremo sur Jerusalén, en la montaña, en el monte Sión. Jesús viene entonces de norte a sur, atravesando la Galilea, y para llegar al extremo sur, a Jerusalén, debe pasar por Samaria. Y allí hay una distancia entre los samaritanos y los judíos, que bueno, no voy a explicar, que sería muy largo, se remonta a la división del reino del norte y del sur, después de que el rey Salomón muere, pero en definitiva lo que hay allí es que más o menos en el siglo IV a.C., en tiempos de Alejandro Magno, en un monte que está en medio de la Samaria, llamado el monte Garizim, un grupo de descendientes de los primeros hebreos, que ya no se consideraban los descendientes, es decir, no se consideran étnicamente los mismos que están en Jerusalén, que son de otras tribus. Los que están en Jerusalén son los de las tribus de Judá y de Benjamín, las otras 10 tribus son las que se asientan en la zona de la Samaria, entonces hay una división también allí ancestral. En ese monte hacen un templo para adorar a Dios, porque dicen, no hay que adorarlo en Jerusalén. Y esto tiene una mezcla de ideas paganas, porque habían sido los samaritanos invadidos por los asirios y se mezcló su religión. En definitiva, hay un problema ritual. Los samaritanos dicen que Dios se le adora en el monte Garizim y los judíos dicen que se adora en Jerusalén. Y por tanto, esta división hace que los samaritanos no toleren que una persona vaya a adorar a Dios en Jerusalén. Por eso no le dan posada. Esa es la razón profunda. Entonces dice, estos discípulos no fueron recibidos, y al ver esto, Santiago y Juan, los Boanerges, los hijos del trueno, le preguntan, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo? Esto parece que también fuera una ocurrencia, ¿no? Se nos ocurrió como quien se le ocurre dar látigo o gritar. Pero también aquí tiene en la primera lectura hemos escuchado del profeta, del libro de los Reyes, lo que sucede con el profeta Elías. Elías es aquel que viene a purificar el culto que los hebreos de su tiempo daban a Baal, a dioses paganos. Y Elías hace un reto con los paganos y hace que baje fuego del cielo. Y Elías pasa a cuchillo a los 450 profetas de Baal, los mata a todos. Es decir, que en el imaginario de un hebreo, pues estos que no nos quieren merecen la muerte y ¿por qué no fuego? Y aquí es donde viene la novedad de Jesucristo, que cambia esto. No, Señor, yo les vengo a decir la plenitud de la verdad, no hay que hacer esto. Él se volvió y los regañó. Y esto ya nos va situando en lo que significa esto que decía al inicio de las prioridades. Seguir a Cristo, por tanto, no justifica ningún tipo de violencia ni de imposición por razón de la raza, por razón de la estirpe o de cualquier idea aún religiosa. Y Jesús deja claro esto. Ustedes tienen que tener una mentalidad nueva. Y se marcharon a otra aldea, y dice, mientras iban de camino, le dijo uno, te seguiré donde vayas. Y Jesús agrega, las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Le deja claro que seguir a Jesús no es una especie de entusiasmo pasajero, sino que supone una exigencia fuerte, no tener casa. Todo el mundo lo que sueña o por lo que trabaja es por tener mi casa, por tener dónde meter la cabeza, por tener dónde morirme, por tener dónde pasar la enfermedad, dónde tener un espacio para el hogar y para convivir con mi familia y mis hijos. Es lo más natural, por cierto, no es que sea algo malo. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Le está diciendo, seguir a Cristo supone un desprendimiento absoluto, también de las cosas materiales. ¿Quieres venir conmigo? Pues muy bien, sígueme,
pero no olvides que seguirme a mí supone desprenderse de todo, también de lo material. Porque puede ser que el dinero y las cosas materiales no nos dejen ver a Cristo. Y luego viene otro con un esquema contrario, ya no es el discípulo el que busca, sino Jesús le dice, sígueme. Y le dice, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús responde, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Esto para un hebreo es muy fuerte. Uno de los principales mandamientos de la ley es honrar a padre y madre. Y enterrar, no a los muertos, enterrar al padre y a la madre suponía una excepción en la ley mosaica, de tal manera que, por ejemplo, una persona que tenía que observar el sábado y no moverse y no hacer ciertas actividades el día del descanso, en caso de enterrar a su padre, se veía eximido de esta obligación. Es decir, es una cierta ley que está por encima de todas, el enterrar a los padres, el honrar a los progenitores. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso en la idea de un hebreo es muy fuerte, es hasta violento escuchar esto. O sea que también me debo desprender de mis padres. También me debo desprender de mis raíces humanas de alguna manera. Desprender no es olvidar, sino saber que hay algo que está por encima de, que hay una prioridad. Y finalmente, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Y Jesús responde, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Este de mirar atrás, ¿no? De dar media vuelta. Esto seguramente es lo que hizo que luego San Pablo no quisiera aceptar a Juan Marcos cuando en su primer viaje apostólico se devolvió, le dio miedo. Este no volver atrás. Pues esto nos está diciendo que Jesús, que es Dios, tiene la absoluta prioridad en nuestra vida. Y nos lo ilustra de frente a las cosas materiales, de frente a la familia, de frente a la identidad nacional, de frente a la realidad familiar, a todo. Jesús tiene la prioridad. Jesús va a Jerusalén a poner el rostro. Y el que lo quiera seguir debe poner el rostro. Y esto me parece que nos debe ayudar muchísimo, porque a veces podemos dudar. ¿Qué está primero? ¿No? Un padre de familia puede querer que su hijo sea católico, pero no mucho. No te pases de católico, bueno que reces, pero no demasiado. Aquí el Señor está diciendo que seguirlo a Él es absoluto. Es decir, intentando aterrizar esto a nuestra vida concreta, esto nos dice que nada en absoluto debe tener una prelación sobre nuestra relación con Cristo. Y eso es fundamental. Si hay algo en mi vida que está haciendo que Cristo pase a un segundo lugar, pues debo dejarlo. Como no ir a enterrar a mi padre, como no tener una madriguera. Si hay una persona que me aleja de Cristo, la debo dejar. Esto suena muy fuerte, pero es que es así. Yo no puedo ahora interpretarlo rebajándolo. Haría un flaco servicio a la palabra. ¿Qué te aleja de Dios hoy? ¿Qué no te deja entablar una relación con Cristo? ¿Qué te hace que no ores? Que no estés en plena disposición para obedecer al Señor. Una realidad material, tu casa, tu carro, tus propiedades, tu intelecto. Pues ánimo, que esto hay que quemarlo. Así de simple. No porque sea malo, sino porque Cristo va primero. Cristo tiene la absoluta prioridad. Y dicho de otro modo, hay algo en mi trabajo, en el ambiente en el que me mueva, que no le agrade a Cristo, pues debo replanteármelo. Porque esta es la única manera de ser felices, la única manera de agradar al Señor. Yo le pido a la Virgen María que a ustedes y a mí nos ayude hoy a ver y a decidirnos. Y finalmente esto es muy importante, a decidirnos. Este tema, Santa Teresa de Ávila la Grande decía que la santidad consiste en una determinada determinación de seguir a Cristo
pase lo que pasara, duela lo que doliere, cueste lo que costare. No es una especie de, como de espiritualismo, bueno, si Dios quiere algo pasará. Es si tú quieres que pase. Decía un santo, si tú no quieres a Cristo como el ladrón quiere su presa, como el alcohólico quiere el licor, como el drogadicto espera la droga, como el lujurioso espera satisfacerse, entonces realmente no quieres. Determinarnos, esta decisión de Cristo de ir a Jerusalén, esta decisión de amar al Señor, de ponerlo en el primer lugar de nuestra vida, que la Virgen María hoy pues nos ayude a que sea una realidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.